Hola, soy Naira Llong Molina y os doy la bienvenida en nombre de mis colegas Clara López Basanta y Jesús Sauret Vidal y en el mío propio a la presentación titulada Didáctica del objeto, alfabetización de fuentes primarias, museos escolares y creación de maletas didácticas en formación de maestros, un proyecto de innovación docente de la Universidad de Lleida. En ella exponemos las bases teóricas sobre las que se asienta un proyecto de innovación y mejora de la docencia del grado de maestros llevado a cabo durante el pasado curso. Presentamos los objetivos de dicho proyecto y mostramos su desarrollo, así como sus principales resultados y conclusiones. El proyecto parte del reconocimiento de las virtudes educativas de los objetos como fuentes de información, cuya manipulación e interacción física, intelectual y sensorial permiten el desarrollo evolutivo de niños y niñas, además de la adquisición de competencias y habilidades intelectuales y comunicativas, y con el fin de incluir su uso en las aulas, se plantea la necesidad de dotar a los maestros en formación de las herramientas y competencias necesarias para poder incluir la didáctica del objeto en su labor docente cotidiana. En cuanto al marco conceptual sobre el que se asienta el proyecto, en primer lugar se inscribe en el área de didáctica de las ciencias sociales vinculada a la enseñanza del medio o entorno social y cultural. En las escuelas, el contacto con este entorno físico y sensorial se desarrolla en las salidas didácticas vinculadas a menudo con la educación ambiental y la educación patrimonial. Pero existe también otra forma de entrar en contacto con este entorno menos conocido sin necesidad de salir de la escuela, y es a través de introducir objetos en las aulas. El poder educativo de los objetos está recogido en teorías como la didáctica del objeto o Object-Based Learning o la Artifactual Critical Literacy, entre otras, que entroncan con repensadores del siglo XVIII y XIX, que defendían un enfoque del aprendizaje práctico, intuitivo, experimental y sensorial, en el que los objetos tenían una importancia considerable, porque su comprensión se obtenía, en primer lugar, a través de los sentidos. Si bien el abordaje educativo de los objetos tiene una larga tradición desde el punto de vista de la psicología evolutiva, cada vez son más las experiencias e investigaciones que giran en torno a la introducción de la didáctica del objeto en la enseñanza-aprendizaje de las ciencias sociales, especialmente de la historia, desde educación infantil hasta formación de maestros, pasando por educación primaria y secundaria, así como los trabajos que abordan el potencial educativo de los objetos en la enseñanza de la historia y del patrimonio histórico y cultural a cualquier edad y tanto en educación formal como no formal. La importancia especial que suscitan los objetos en la enseñanza-aprendizaje de las ciencias sociales radica en el hecho que estos son un tipo de fuente primaria y, por tanto, una fuente de información de primera mano y no mediatizada. En el caso de la didáctica de la historia, los objetos del pasado son además testigos de otros tiempos y sociedades y nos aportan información valuosa sobre otras épocas. Por ello, quienes abogan por una didáctica de la historia alejada de la memorización y transmisión de mensajes propagandísticos en pro de fomentar una didáctica de la historia basada en el desarrollo del pensamiento histórico y sus competencias, encuentran en la didáctica del objeto como fuente primaria un recurso muy útil para entrar en contacto con la historia de manera directa y vivencial. Además, el poder alfabetizador de las fuentes primarias como fuentes de información en todas sus tipologías lo recogen instituciones como la Association of College and Research Libraries, Rare Book and Manuscript y la Society of American Archivists. De hecho, el trabajo con objetos en el aula y fuera de ella presenta multiplicidad de formatos, de los que se escogieron 3 para el presente proyecto. Por un lado, existen equipamientos culturales y educativos que generan conocimiento poniendo el foco de atención en los objetos, como es el caso de los 2 asociados al proyecto. Por otro lado, permite la creación de museos escolares. Finalmente, otra manera de trabajar con objetos en el aula es a través de la realización de talleres y la creación de maletas didácticas. El objetivo de la comunicación es presentar el desarrollo y resultados del proyecto de innovación y mejora de la docencia de la UDL para el curso 21-22. Dicho proyecto pretendía recuperar la docencia presencial tras 2 años de docencia virtual en los cursos de tercero y cuarto de las titulaciones de educación primaria, a través de la aportación de experiencias y de la implementación de metodologías y buenas prácticas docentes activas e innovadoras que incluían visitas académicas a espacios patrimoniales y de aprendizaje, manipulación de fuentes primarias, principalmente objetuales, desarrollo de talleres didácticos y concepción y elaboración de recursos y material educativo en forma de museo escolar y de
maletas didácticas. Todo ello con la finalidad de facilitar un aprendizaje constructivo y significativo vinculado al entorno y enfocado a la adquisición de habilidades y competencias específicas y transversales entre los futuros maestros. El proyecto se desarrolló en 5 grupos, 172 alumnos, de la asignatura didáctica de las Ciencias Sociales de tercero y cuarto cursos de educación primaria. Se llevó a cabo durante el segundo semestre. Si bien inicialmente el proyecto concedía un peso importante a la docencia híbrida, las circunstancias permitieron que para el segundo semestre la docencia fuera íntegramente presencial y, dado la fatiga de virtualidad que manifestaban los estudiantes tras casi 2 años de docencia online, se optó por limitar a la mínima expresión la docencia virtual. Aún así, tal y como estaba previsto, el equipo docente trabajó en la mejora de los recursos y materiales didácticos online y se crearon nuevos recursos digitales que sirvieron para actualizar y completar las lecciones del campus virtual. Estos materiales sirvieron para complementar la formación del alumnado en los contenidos, herramientas y metodologías vinculadas a la alfabetización en fuentes primarias, la didáctica del objeto, la educación patrimonial y la creación de maletas didácticas y museos escolares, que se realizó fundamentalmente en formato presencial a través de experimentación con fuentes con protagonismo especial de los objetos. Dichas sesiones fueron complementadas con sendas salidas educativas al campo de aprendizaje de la Noguera y a les botigues Museu de Salàs de Pallars. Ambos espacios se encuentran en el entorno de la provincia de Lleida y en ellos los objetos tienen un valor central. En el caso del campo de aprendizaje, los objetos están vinculados a la prehistoria y a la guerra civil. En el caso de les botigues Museu de Salàs de Pallars, los protagonistas son los objetos que se encuentran dentro de hasta 8 tiendas antiguas recreadas en una localidad pirenaica, que recogen la historia de los comercios, de las primeras marcas comerciales y de su publicidad. Con la finalidad de mostrar más ejemplos y lo más variados posibles sobre el potencial didáctico de los objetos y su uso en el aula, se concebieron 2 talleres de reproducción de objetos y de creación de maletas didácticas que incluyesen estos objetos, entre otras fuentes originales o reproducidas, además de material didáctico variado. Solo se llevó a cabo el de creación de artefactos sobre la escritura medieval para crear una maleta sobre escritura medieval que pudiera formar parte de una más completa sobre historia de la escritura. En cuanto a la creación del museo escolar, que había de servir como herramienta de evaluación continua y formativa, no pudo llevarse a cabo por falta de tiempo. Sí se realizó la formación, pero no fue posible desarrollar todas las fases, puesto que se prefirió concentrar esfuerzos en los otros 2 trabajos que debían realizar el alumnado de manera cooperativa. En este apartado se presentan precisamente los resultados obtenidos del trabajo del alumnado a través de un ejemplo de análisis de un objeto como fuente primaria a partir del modelo propuesto por Santacana y Young, y de conceptualización y creación de maletas didácticas interdisciplinares a partir de los postulados de Portela. Se analizaron 42 objetos, a partir de los cuales se crearon 42 propuestas de maleta didáctica en torno a alguna de las temáticas que sugería cada uno de los objetos. En el texto de la comunicación expondremos más ejemplos. Los objetos debían ser familiares y tener una antigüedad mínima de 50 años. Uno de los objetos más recurrentes fue la plancha. Un grupo analizó de manera pormenorizada y extensa un ejemplar de plancha de chimenea. Descubrieron el fabricante, que era un producto nacional, que las planchas se clasificaban por su tamaño y peso, a más pesadas, más eficientes, más materia prima y más caras, que tenían una doble función, estética e higiénica. Identificaron los materiales que las componían y sus características vinculadas a la función que desempeñaban, identificaron todas las partes y su función y analizaron el sistema de funcionamiento, llevaron a cabo un análisis de los tipos de acero, realizaron un trabajo exhaustivo de investigación para exponer el proceso de producción de la plancha e incluso, a través de la búsqueda de artículos científicos, realizaron una estimación de los costes del material y de la producción del objeto en su época. Se analizó su evolución y su papel social. En todo momento, los datos aportados estuvieron sustentados por el uso y la correcta citación de fuentes primarias y secundarias. Al finalizar el análisis, debían detectar competencias que se podían trabajar a través de su objeto y concretar cómo trabajarlas. Especificamos aquí las vinculadas al medio, si bien también indicaron competencias de los ámbitos lingüístico, de educación en valores y digital.
Ello los llevó a crear una maleta didáctica sobre sostenibilidad y consumo responsable que tenía como objetivos de aprendizaje encontrar alternativas al uso de energías no renovables, mostrar actitudes de consumo responsable, identificar los cambios a lo largo del tiempo en el uso de energía de aparatos cotidianos. El continente se concibió en forma de carro de la compra, con 4 ruedecitas para facilitar el transporte del contenido, que se puede observar en la siguiente diapositiva. Hacía también referencia a los hábitos de consumo responsable y sostenible con el medio ambiente, además de tratarse de una máquina que transforma la energía de nuestros músculos en movimiento lineal. El desarrollo de la maleta se estructuró a través de 3 actividades concebidas como rincones o experimentos. La duración total de la implementación de las actividades era de entre 1 hora y media y 2 horas y el curso al que iban dirigidas era tercero de primaria. Una vez expuesto un ejemplo de los resultados del proyecto, cabe mencionar que, en términos generales, se puso de manifiesto el potencial educativo de la propuesta y el atractivo que el trabajo con objetos, las visitas educativas vinculadas y los talleres tenían en los futuros maestros, que expresaron la necesidad de realizar más salidas educativas y más talleres en las aulas y su voluntad de llevarlas a cabo en su futura labor docente. Ahora bien, se evidenciaron dificultades por parte del alumnado en la adquisición de competencias relacionadas con la búsqueda y análisis crítico de fuentes, tanto primarias como secundarias, así como en la capacidad de desarrollar propuestas educativas transdisciplinares y didácticas de calidad, originales, experienciales y significativas. La detección de estas limitaciones nos ha permitido mejorar el modelo implementado de cara al próximo curso. Por último, cabe mencionar que, de los 5 objetivos específicos que se pretendían abordar con el proyecto, 3 de ellos se han alcanzado de manera satisfactoria. Uno de ellos presenta importantes márgenes de mejora, mientras que el quinto no se ha llevado a cabo por los motivos expuestos con anterioridad. Finalmente, consideramos oportuno comentar que el proyecto se ha realizado con el apoyo del Vicerrectorado de Ordenación Académica y Calidad de la UDL. Asimismo, les recordamos que tendrán más detalles del mismo en la versión escrita de la comunicación. Por último, les damos las gracias por su interés.